¿Qué tal, queridos amigos? Nos espera un terrible fin de semana en vísperas de la Navidad. Terrible digo porque, por desgracia, estamos en el pico más alto de la pandemia. Olvídense de mayo, olvídense de agosto, olvídense de todos los absurdos, las contradicciones que nos han llovido desde la Subsecretaría de Salud, porque el secretario, el señor Varela, está nada más, repito, como un monigote en alguna de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes piensan que con la llegada de las vacunas esto se va a resolver. No es así. Tendremos que seguir usando cubrebocas, tendremos que seguir tomando los máximos cuidados, tenemos que ver si reaccionamos bien a la vacuna, esto es otro de los grandes problemas. Pero resulta que ya Pfizer, la firma que nos ha vendido por lo menos las vacunas para la primera y la segunda etapa, según nos dicen, asegura que, por desgracia, tienen un problemita, un problema, llaman ellos, de logística. Y el problema consiste en que México no tiene los ultracongeladores que se necesitan para mantener la vacuna a menos de 70 grados centígrados, para poderla transportar a las distintas ciudades del país, a las distintas regiones, hasta los últimos poblados, como dijo el demagogo de Palacio Nacional. Desgraciadamente, pues va a ser difícil transportar la vacuna. Se dice que hay unas cajas, que en esas cajas se puede conservar la vacuna, pero ¿cuántas son estas cajas? La vacuna ya se salió de control también, como la pandemia. ¿Qué está pasando? Fíjense que tengo noticias de que en varios estados de la República seleccionaron a un grupo de voluntarios para aplicarles la vacuna y ya se las aplicaron. Pero también les dijeron que como conejillos de indias iban a estar 2 años bajo observación para que científicamente pudiera determinarse cómo evoluciona, cómo funciona y qué alteraciones sufren como consecuencias de la vacuna. Esto no es que quiera yo alarmarles, así es, estoy hablando de un hecho concreto. Se han vacunado ya algunos voluntarios. No sabemos cuáles van a ser las reacciones. Por otra parte, se nos anuncia que se están comprando vacunas a otras firmas porque no alcanzan las vacunas de Pfizer, que nos habían anunciado como las que iban a resolver la vacunación total de los mexicanos, de 130 millones de mexicanos. Por el momento solamente van a llegar no 130 millones, sino 127,000 dosis de vacuna para iniciar a finales de mes. Dicen que el 22 de diciembre se aplicarán la primera etapa, ¿sí?, de la vacunación, que obviamente estará yendo para los más vulnerables y para los miembros del sector salud, algo que es absolutamente justo. Pero lo que no dicen es que sigue creciendo brutalmente el número de decesos. Ayer subí un meme en donde se ve a alguien que se parece a AMLO construyendo una urna electoral con las jeringuillas de la vacuna. Es bastante significativo el meme, pero hubo personas que me reclamaron, con razón, que hay mucho dolor entre quienes han perdido un familiar para que se haga pues una parodia de esto. Y tienen razón y les pido disculpas, porque realmente sí hay mucho dolor.
lo he constatado. Y no solamente el dolor de la necesaria separación de las familias en estos tiempos en los que se estrechan lazos, se unen afectos y se resuelven a veces muchas pequeñas diferencias y malentendidos. A veces no, a veces estas reuniones familiares suelen ser bastante bélicas, por llamarlo de alguna manera. Sé de algunos casos en donde en lugar de unir se rompen los lazos. Pero lo cierto es que nos han quitado la Navidad, pero no el espíritu navideño. El espíritu navideño no nos lo van a quitar, ni la pandemia, ni aquellos que han administrado mal la misma, aquellos que nos han mentido hasta el cansancio, aquellos que nos gobiernan solamente pensando en sus intereses partidistas y en sus intereses personales, aquellos que nos han traicionado, nos han robado y nos han mentido, aquellos que han hecho de este año durísimo, del 2020, quizá el peor de nuestras vidas, un escenario más catastrófico por su ineficacia, por no haber atendido a tiempo la expansión de la pandemia universal, sí, pero que en México ha representado uno de los más grandes flagelos de nuestra historia. Cierto, es universal, pero hay muchos países con menos recursos que México que han podido contener la pandemia para evitar que se expandiera y hubiera miles y miles de muertos. Me acaban de informar que ya llegaron 500 médicos de Cuba. Otra vez tenemos que recurrir a los médicos del exterior porque ya los médicos mexicanos no pueden más. Están agotados y además no son suficientes, como lo he venido diciendo durante semanas. Hablan de camas disponibles, pero no de médicos disponibles, no de ventiladores disponibles, camas. Para camas se queda uno en su casa. Y si las camas de las casas van a contar como camas disponibles para aducir que no estamos en una situación de emergencia porque en todo caso hay forma de atender a los mexicanos, se miente de una manera brutal, porque la saturación de los hospitales ya es tan evidente que ni siquiera el miserable López-Gatell se atreve siquiera a decir que está controlada la pandemia, como lo dijo antes. Porque acuérdense ustedes que uno de los factores para determinar si se colocaba a las entidades y a la Ciudad de México dentro de un color determinado del semáforo era la disponibilidad de camas. Y entonces, de manera artificial y burda, empezaron a sumarse camas disponibles, pero sin que pudieran establecerse para la debida atención de los médicos y de los insumos. Es muy doloroso decir que en uno de los dramas universales más graves que se han dado en el presente siglo y en el siglo anterior, tan grave como la influencia española de principios del siglo XX, ahora se tiene que hablar lamentablemente de que estamos al aire y que hemos sido administrados por uno de los peores gobiernos de nuestra historia, que además no acepta ni dudas, ni caprichos, ni equivocaciones, ni negligencias que han cometido sus propios cuadros. Acuérdense de aquel ridículo cántico de López Obrador viendo a su favorito López-Gatell gritándole: no estás solo,
no está solo, como si estuvieran realmente en un mitin de pueblo y sin ofender a los pueblos de México, que en su mayoría son mágicos, no solamente los que dicen, sino en su mayoría, a los que va a ser difícil que se les entregue la vacuna tan esperada. Lo harán, claro, en aquellas entidades en donde habrá elecciones en 2021, en aquellas entidades en donde Morena necesite vindicarse ante la verdadera, apabullante realidad que nos demuestra hasta qué punto nos han mentido, hasta qué punto nos han engañado. Piensen todo ello cuando juzguen la labor del actual régimen. Yo hace mucho tiempo me decepcioné. Yo hace mucho tiempo perdí la confianza porque ya no hay autoridad moral, ni en el presidente ni en su régimen, porque se ha perdido toda dignidad en su gobierno, porque ha sido rebasado por la realidad, por sus mentiras, por sus traiciones y por su ingente corrupción. México ha vuelto a ser apuñalado. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.